Buenos días, amigos. Hoy es 15 de marzo del 2025, nuevamente en Sábados de Conocimientos. El día de hoy tenemos el gran honor de tener a la doctora, máster y más, Angie Ruiz. Ella es consultora en innovación y salud digital, especialista en auditoría y garantía de calidad en salud. También cuenta con un máster ejecutivo en administración de negocios y tiene una gran experiencia en múltiples ámbitos, experta en patient Journey, cuenta con más de 18 años de experiencia. Ella ha liderado iniciativas de digitalización en el sector hospitalario y farmacéutico en Latinoamérica, promoviendo la adopción de tecnologías avanzadas, incluyendo cirugía robótica asistida y sistemas de navegación quirúrgica. Se explorarán estrategias clave para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la calidad asistencial. Muchas gracias, maestra. Es para nosotros un honor tenerla en Sábados de Conocimiento. Gracias y bienvenida. Adelante con su conferencia, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la introducción y bienvenidos a todos a esta charla. Mi nombre es Angie Ruiz, como lo mencionábamos, y soy consultora en estrategias de salud y quiero compartirles el día de hoy algo que me ha venido acompañando durante estos casi 20 años de experiencia en el sector y es todo lo que tiene que ver con la experiencia y el viaje del paciente, con el patient journey. Entender cómo toda la evolución y la navegación que ha tenido que hacer el paciente a lo largo de los sistemas de salud nos permite, nos da información de valor para saber qué tipo de estrategias podemos implementar y mejorar este viaje del paciente, tanto en la industria como en el sector farmacéutico y dispositivos médicos, porque yo siento que todos los actores del sistema tienen que estar involucrados a la hora de encontrar soluciones de valor para mejorar la experiencia del paciente, para que entendamos que el centro de un modelo de atención es el paciente y por lo tanto todos los actores debemos estar alineados para entender cómo es esa navegación en el sistema. Y por eso les quiero empezar a compartir esta perspectiva de cómo adaptar tecnologías desde la perspectiva del paciente nuevamente. Y por eso hay que entender que un paciente cuando empieza a manifestar signos y síntomas tiene que salir de la casa. A pesar de tener buenos hábitos alimenticios, de hoy por hoy estar más preocupado por su condición de salud y pensar en cuidar de su bienestar. Pero una vez ocurren los síntomas y signos, debemos acudir al primer nivel de atención. Y esto se da en el centro de atención primaria. Y cuando empezamos a navegar en la atención primaria, empezamos a encontrar todas las áreas de apoyo que nos permiten poder ir navegando y avanzando según las necesidades y el curso de la enfermedad para poder llegar y acceder a todos estos servicios que nos van a permitir llegar hasta el nivel avanzado, en donde vamos a encontrar más opciones de manejo de la condición de la enfermedad y, por supuesto, todo lo que ocurre después de este manejo en rehabilitación y en seguimiento hasta que el paciente vuelva a casa. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque cada uno de estos recorridos que tiene que hacer el paciente durante su navegación determinan ese nivel de satisfacción. Con un ingrediente adicional, y es que hoy por hoy este paciente tiene acceso a las tecnologías. Esto no sucedía hace muchísimos años y hace que el comportamiento de este paciente se vea condicionado en este viaje y que lo que busca este paciente es tener soluciones en un tiempo muy corto, porque ya tiene acceso a la información y ya sabe de alguna forma qué es lo que viene una vez se haga un diagnóstico en su atención primaria. Y aquí les muestro un poco cómo ha sido esa adaptación de tecnología y quiero compartirles esta gráfica porque aquí, esto es una gráfica que pueden sacar de un tablero del Banco Mundial, tiene un acceso web y coloqué a los principales países de Latinoamérica y por supuesto coloqué a Estados Unidos para compararnos. Y el uso del celular se empezó a dar de forma masiva, comenzando el año 2000 para la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, en contraste con Estados Unidos, que 10 años atrás ya las personas hacían uso de un celular. Adicional a eso, es importante que tengamos en cuenta esta fecha de los 2000 porque con el acceso a Internet, que es lo que vemos en esta gráfica, se vino acompañado muy de la mano con el uso del celular. Y esto hizo que el paciente pudiera acceder a información en línea. Y adicional a eso, otra fecha importantísima que me gustaría compartir con ustedes es cuando en el 2022 la gente de OpenAI lanza la IA generativa.
Esto en qué afectó, esto qué hizo, que fuera otro hito de cómo el paciente viene accediendo a estas tecnologías. Y esto fue algo increíble, porque la gente de OpenAI con su producto, con su LLM ChatGPT, logró tener 100 millones de suscriptores en 2 meses. O sea que en cada minuto 70.000 personas estaban descargando ChatGPT. Y la pregunta es, ¿hacen un uso correcto de esta tecnología? Sin embargo, es algo que no podemos evitar porque nuestros medios ya están inmersos de todo lo que viene y toda esta oleada que se viene de robótica, porque sin ningún interés en esta marca, esto es algo que va a afectar el cómo nos relacionamos y cómo nuestros pacientes hoy por hoy acceden a la información. Por eso decimos que el paciente de hoy está más conectado que nunca. Por lo tanto, es más exigente. Y al ser más exigente, ustedes me dirán, hay muchas brechas, pero el comportamiento está condicionado ya por hoy por hoy. ¿Cómo lo vemos? En pacientes más informados. El 80% de los pacientes hacen consulta de signos o síntomas en Internet. Nosotros mismos lo hacemos. Por lo tanto, es un paciente que es más proactivo, que está preocupado por su condición de salud, que usa apps para poder monitorizar cómo va evolucionando su enfermedad, pero también está preocupado por la privacidad. Y al estar preocupado por la privacidad, pues es un paciente más exigente cada vez más. No solo porque ya conoce de su enfermedad, no sabemos si bien o mal, porque pues normalmente las consultas se hacen es con doctor Google, pero es un paciente que tiene acceso a la misma. Y al estar conectado, el paciente demuestra que está aceptando la adopción de la tecnología en su día a día. Con este estudio les muestro un ejemplo rapidísimo y es que pacientes demostraron mejor nivel de satisfacción cuando interactuaron con ChatGPT, cuando preguntaban por su enfermedad. Y con esto no estoy diciendo que vayan a ser reemplazados, sino que hay tareas que se pueden automatizar con el uso de estas herramientas porque ya se está mostrando que en este caso hubo una aceptación de los pacientes. Y son pacientes que cada vez están más activos porque están buscando información de su enfermedad. Y miren este caso. Aquí los pacientes lo que estaban haciendo era que en áreas rurales estaban tratando de acceder a información acerca de su condición de enfermedad y les preguntaron en la atención primaria y les dijeron, venga, ustedes están buscando información con internet acerca de su enfermedad y el 48% dijeron que sí. Por supuesto, condicionado a otras variables como el nivel educativo, el género, la edad y por supuesto la condición de salud. En este estudio, la condición de salud demostró que los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que pertenecen a la atención primaria son pacientes que están mejor informados, tienen mejores habilidades buscando información en Internet. Sin embargo, acá sigue habiendo una gran brecha en lo que tiene que ver con las habilidades para buscar información en Internet. Estamos hablando de la alfabetización digital, que no solo es una necesidad en pacientes, sino también en el profesional de hoy. ¿Qué sucede con el profesional de hoy? Debe estar a la vanguardia. Lo que se busca con el profesional de hoy es que este paciente, este profesional sea un clínico digital nativo. Yo sé que los de 2000 en adelante y que están sumergidos en estudios relacionados con las ciencias de la salud, muy seguramente entenderán que la tecnología es algo propio de su día a día. Sin embargo, es importante que todos tengamos esta misma línea de poder aprender todo el uso de las herramientas digitales. Adicional a eso, lo que se busca es que el profesional de hoy sea educador. Todos hemos tenido un rol de educar a nuestros pacientes, educar a un colega, y esto es algo nato de los profesionales de la salud. Por eso es importante que este profesional de la salud también sea un comunicador, que aprenda a usar estas herramientas. Necesitamos más contenido de valor en redes sociales. Necesitamos profesionales de la salud educando de salud. Y hoy encontramos influencers que no son de la salud y dan consejos de salud. Por eso es importante que promovamos estas prácticas seguras, que aprendamos a gestionar nuestro tiempo y sobre todo que adaptemos todas estas nuevas tecnologías en la educación. Aquí les quiero mostrar un ejemplo. En este ejemplo, los docentes de la Facultad de Medicina, de este caso, querían mostrar cómo el uso de las nuevas tecnologías y de las plataformas, particularmente redes sociales, se utilizaban para que sus estudiantes aprendieran. Y en este caso, lo que hicieron fue crear una cuenta en Instagram, empezaron a crear contenido de histología, que era la asignatura que estaban estudiando, y todo se vio reflejado en sus exámenes finales.
donde claramente se demostró que haber usado e interactuado con este contenido en Instagram, estos estudiantes estuvieron mejores preparados para su examen final. En este caso, se expone cómo el tema de la seguridad de los datos. Y lo que hicieron en este caso fue que le preguntaron a los estudiantes de medicina, primero, ¿utilizan las redes sociales para educarse en todo su tema de carrera? El 86% dijo que sí. El 27% dijo que compartían contenido de su día a día, la entrega de turno, el procedimiento, la rotación, y solo el 10% de los valientes respondieron que habían buscado el nombre de un paciente en redes sociales. Y ustedes me dirán, Angie, esto es de esta juventud, que todo el tiempo están en redes sociales y todo lo quieren publicar, todo lo quieren postear. Pues resulta que no. Resulta que en este caso se revisaron 2 semanas de mensajes que se intercambiaba un grupo de ortopedistas y en esas 2 semanas de análisis se dieron cuenta que el 28% de los mensajes tenían datos identificables de pacientes. Eso sin mirar imágenes ni videos. Ustedes aquí me dirán, Angie, pero no hay regulación. Sí, de acuerdo, hay muchos sitios en donde todavía la regulación está limitada o ni siquiera ha aparecido. Y en este caso que hicieron este grupo de neurointervencionistas, dijeron, autorregulémonos, reunámonos, hagamos un consenso, saquemos una guía y digamos que no vamos a volver a compartir información personal de pacientes. Y si van a hacer algo, con consentimiento explícito. Por eso este viaje del paciente durante toda esta adopción de tecnología nos determina cómo se ha comportado. Por eso en esta línea quiero compartirles 4 momentos súper importantes de cómo se ha venido accediendo y adoptando la tecnología en nuestro día a día. En los 40, la aparición del computador. En los 50, la inteligencia artificial que tuvo un frenazo. En los 70, el Internet. En el 90, el celular. Y en el 2022, la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué esta línea del tiempo es importante? Porque determina cómo empezamos a evolucionar en este concepto hacia la salud 5.0, empezando por la salud 1.0, que estaba condicionada o cómo se comportaba este paciente. Este paciente era un paciente pasivo, dependiente 100% del médico, con un médico que era la autoridad máxima y con una temporada que se caracterizó por todo el despliegue y toda esta lluvia de descubrimientos, donde apareció la microbiología, los primeros rayos X, las vacunas. Y aquí el modelo de decisión se tomaban a partir de esa experiencia clínica, de ese ensayo y error, de toda esta avalancha de descubrimientos durante esta temporada. Esto nos lleva a la salud 2.0. En este periodo que arranca en los 70, el comportamiento de este paciente está dado por tener un poco más de información, pero aún no tiene esta capacidad de tomar decisiones o de involucrarse. En este caso, los médicos tenían más acceso a la información porque recuerden que en la línea del tiempo, hacia los 70, aparece el computador. Y al aparecer el computador aparecen las primeras historias clínicas, que esto en nuestras geografías no fue la regla, ¿no? Adicional a eso, aparecen las primeras bases de datos, las primeras imágenes digitalizadas y el modelo de decisión empieza a basarse en estos primeros datos que se empiezan a registrar gracias a pues a la aparición del computador y a las primeras historias clínicas. Y esta temporada se caracterizó por este inicio en esa era digital. Esto nos lleva a la salud 3.0, que arranca en los 2000. Y el comportamiento del paciente es un comportamiento mucho más activo porque, por supuesto, tiene más acceso a la información. Y recuerden que en la línea del tiempo, cuando les mostré las primeras gráficas, el uso del celular y del Internet en nuestras geografías se dio al comienzo de los 2000. Por lo tanto, aquí el profesional tiene más acceso a datos y acá empiezan a aparecer los problemas de interoperabilidad. En cuanto a la tecnología, aparece el concepto de la telesalud, de las apps, el poder comunicarnos y monitorizar nuestra salud con estas nuevas apps. Y los modelos de decisión ya se argumentan en medicina basada en la experiencia porque ya se puede tener más data, más acceso, más conectividad. Sin embargo, este periodo para muchas de nuestras geografías permanece porque yo creo que más de uno conocemos todavía centros que tienen historia clínica manual
Y también en contraste, tenemos sitios con altas tecnologías y ustedes saben que nuestra región es caracterizada por estas brechas y estos extremos. Ahora, cuando pensamos en el concepto de salud 4.0, aquí el rol del paciente es mucho más activo y autónomo, pero y adicional a eso empieza a generar datos con las apps que tenemos en el celular, cómo monitorizamos nuestra salud con los celulares, con los relojes inteligentes. Y el rol del profesional aquí es un profesional que está adaptando y está empezando a hacer uso de estas tecnologías para ser más eficiente y que su toma de decisiones esté basado en el análisis predictivo, porque la tecnología que aparece en esta temporada, inteligencia artificial, toda la parte robótica, Internet de las cosas, hace que haya una aceleración en el modelo de la toma de decisiones. Y lo que buscamos es que cada vez tengamos más data para tomar mejores decisiones y que la toma de, y por supuesto la interoperabilidad y que esta analítica y esta toma de decisiones de qué vamos a hacer con el paciente sea predictivo. Ahora, cuando ya hablamos de la salud 5.0, ustedes me dirán, Angie, casi no hay literatura, y es cierto, casi no hay literatura. Este es un concepto que aparece en el 2023 con los japoneses, donde lo que buscan y lo que se menciona en este concepto, que en lo personal me encanta, es que este es un paciente que es mucho más activo y participativo en la toma de las decisiones, porque en este modelo el paciente se concibe como el centro y que toda la tecnología haga que estos profesionales puedan ser gestores de salud con la asistencia de la tecnología, volviendo a ese contacto humano y aprovechar toda la cantidad de cosas que están apareciendo, que ustedes que saben que estamos inundados de todas estas nuevas innovaciones y que lo que nos va a permitir es que el modelo sea cada vez más preciso. Por eso les comparto la definición, la mejor definición que encontré, que es que la salud 5.0 es la evolución, en donde cada vez la atención está más digitalizada, pero está centrado en el paciente. Aquí volvemos a la esencia, que todo lo que estamos haciendo debe estar enfocado en el paciente, tomándolo como centro, que todo lo que estemos haciendo esté enfocado en mejorar su experiencia, la de sus familiares y la de sus cuidadores. Y acá hablamos de la medicina de precisión. Cuando hablamos de la medicina de precisión, tenemos todas estas tecnologías que hemos visto y que han venido apareciendo y que muy seguramente en algunos lugares no llegará a la velocidad que esperaríamos, que pues uno esperaría, pero que determinan la forma en que podemos tener datos para ser más precisos. Esto es uno de los ejemplos en donde ya tenemos todos los dispositivos que están en la capacidad de generar datos y transmitirlos, como los rastreadores de actividad física, los relojes inteligentes, los biosensores, que prenden estas alertas gracias al Machine Learning para identificar patrones y poder generar estas alertas y poder tomar decisiones a tiempo con nuestros pacientes. Sin embargo, en esta época, el reto de la seguridad de la información sigue en auge. Y es que en este caso se encontraron diferentes metodologías. Se utilizó el blockchain, que ustedes saben que fue originario en criptomonedas. Lo que se buscaba con esta tecnología era ver cómo se podía asegurar los datos del paciente para que con el aprendizaje federado, Federated Learning, se pudieran entrenar modelos de inteligencia artificial manteniendo privados los datos del paciente con estas tecnologías y poder identificar patrones y tomar decisiones. Ahora, toda la opción que se viene de poder tener en tratamientos personalizados ponen en la mesa los mismos debates de ética, de acceso, de poder llegarle a todas a todos los niveles, poder llegar con este tipo de soluciones. Y es que ahora la transformación digital en salud en nuestras regiones expone las brechas que vimos en el día a día. Y todas las adaptaciones o las adopciones en tecnología que se vienen haciendo en nuestras regiones siempre nos cuestionan y es algo que tenemos que tener en la mesa de discusión y es todo lo que tiene que ver con con el acceso, que no todo el mundo se va a beneficiar a la misma velocidad, no quisiera decir que nunca, pero también hay que entender que cuando vamos adaptando tecnología, tenemos que ver qué es lo que queremos solucionar. Y esto más adelante se los voy a abordar, porque la forma en que se analice qué tecnología voy a adaptar va a impactar directamente mi modelo de atención y esto va a desplegar una cantidad de recursos
humanos, en recursos financieros, en tiempo para hacer adopción y no terminar en esto, en que cuando adoptamos una tecnología no solucionamos un problema, sino que terminamos con más tareas para el usuario, que estamos perdiendo ese elemento humano porque estamos solucionando, estamos automatizando un problema, porque no pensamos en la esencia y en cómo este paciente navega en el sistema y qué es lo que queremos solucionar con la tecnología que vamos a seleccionar. Y por supuesto, cuando no hacemos esto, pues no tenemos claro el rol, no sabemos cómo tenemos que reinventarnos o tenemos que ajustar estos procesos que estamos mejorando con la adopción de tecnología. Por eso creo que compartir buenas prácticas, trabajar en colaboración en nuestras regiones y poder decir, miren, nosotros lo hicimos de esta forma y nos funcionó, o ustedes cómo lo hicieron, que trabajemos en colaboración, creo que es el camino. Y en todos estos años de experiencia, yo siento que los proyectos que llegan a feliz término son los que están mejores organizados y mejores estructurados frente a la adopción de tecnología, y por eso quiero presentarles este primer caso de éxito. Con este primer caso de éxito, esto es un caso de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, en donde lo que hicieron ellos fue entender que si querían compartir datos en su región, tenían que tener infraestructura. Como necesitaban infraestructura, se dedicaron a trabajar en este proyecto que les iba a permitir tener su primer data center. Esto lo inauguraron el año pasado, en septiembre, y lo presentaron al comienzo de año en uno de los resultados de la Organización Panamericana de la Salud, mostrando estas buenas prácticas. Y lo que ellos hicieron fue, bien, necesitamos comunicarnos. Entonces pensemos en la infraestructura. Les tomó más de 10 años, porque todo el tema del componente político afecta directamente este tipo de proyectos. Pero no se rindieron. En este otro caso, que ya no lo había presentado el doctor Quesada hace un tiempo, perdón, nos mostró el caso de éxito de Costa Rica. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Definir su estrategia digital. Y en la definición de esta estrategia digital, tuvieron gobernanza, capacitaron a sus equipos, definieron una hoja de ruta. Y esto los ayudó a tener métricas para poder mostrar el avance de cómo este país ha adoptado su estrategia de salud digital. Ahora, en el caso de Colombia, esto es fresquito, hace un mes aprobaron la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde definieron tres sectores, uno de esos, la salud, en donde nuevamente acá se exponen seis pilares estratégicos que nos van a ayudar a navegar y poder avanzar en esta transformación digital. Pero ustedes dirán, esto es un tema de gobernanza, de política, de poder tener recursos, de poder tener infraestructura. Y sí, se necesitan todas las anteriores. Pero desde el alcance que cada uno tenemos en este rol, podemos tener casos pequeños en donde podamos transformar la atención de nuestros pacientes. Y les voy a mostrar este caso, que es un caso de México, en donde ellos implementaron inteligencia artificial para todo el tema de diagnóstico y manejo de la retinopatía diabética de su población. Pero no se los voy a explicar así, sino que voy a utilizar un Patient Journey para que hagamos el ejercicio. Aquí, ¿cuál era el problema que tenían? Lo primero era que sus pacientes, cuando manifestaban síntomas o signos de retinopatía diabética, asistían al centro de atención primaria. Cuando asistían a este centro de atención primaria, su médico general o médico familiar hacía la evaluación. Si tenía la experticia, sabía que tenía que solicitar el estudio para la toma de la imagen que nos iba a permitir hacer el diagnóstico. Si no, debía enviarlo al centro de especialistas de la alta complejidad, en donde iban a poder evaluarlo e iban a poder hacer este diagnóstico y finalmente mandar la imagen. Después de que la imagen estaba lista, ya el médico de la atención de alta complejidad sabía que podía programarle el procedimiento al paciente y era derivado al hospital en donde le iban a realizar su procedimiento para que finalmente lo regresaran a casa. En todo este recorrido se gastaban 8 meses desde que el paciente llegaba a la atención primaria hasta que le realizaban el procedimiento. Ahora, ellos dijeron, necesitamos solucionar esto. Y ustedes me dirían, hicieron una inversión millonaria para desarrollar este proyecto y no. Lo que hicieron fue trabajar en colaboración
con el centro de atención primaria. Utilizaron tres centros. Y lo que hicieron era que cuando tenían identificada a su población diabética, porque pues en el programa de PIP, el programa de crónicos, tenían identificada a su población. Y dijeron, vamos a traerlos acá y vamos a hacer un tramizaje. Pero entonces lo vamos a hacer de esta forma. Lo primero que hicieron fue coger a los pacientes que tenían en el programa y los llamaron a su centro de atención. Capacitaron al médico, al optómetra y al enfermero del centro de atención. Y lo que hicieron fue, a través de telemedicina, interoperabilidad, colocaron un equipo, alquilaron unas cámaras porque no las compraron, porque no tenían recursos. Y lo que hicieron fue tomar las fotografías después del entrenamiento que les hicieron en el centro de atención primaria. Utilizaron inteligencia artificial y lo que hicieron fue que les colocaron todas estas imágenes que tomaron y a través de Machine Learning identificaron patrones para saber qué imágenes eran las positivas para la retinopatía diabética según las categorías y sus clasificaciones y cuáles no. Y a través de la telemedicina, su centro de especialistas vendieron sus superpoderes, se conectaron y analizaron estas imágenes después de haberlo hecho con inteligencia artificial. Y acá la reflexión, la inteligencia artificial no se manda sola, necesita un experto que valide lo que se está evaluando. Y acá se dieron cuenta que la inteligencia artificial había tenido un 93% de especificidad y un 75% de sensibilidad y el paciente seguía en la atención primaria. Fue su primer y único movimiento. Una vez los especialistas confirmaban ese diagnóstico, los pacientes eran derivados de una vez al hospital, donde le iban a realizar el procedimiento y los regresaban a casa. En casa, el paciente a través de teleconsulta era monitorizado. ¿Cuánto sucedió? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Pasaron de 8 meses a una semana. Aquí en este proceso se demoraron 3 días. Por lo tanto, estos pacientes se beneficiaron enormemente de una iniciativa que se trabajó desde la atención primaria, entendiendo cuál era la problemática que tenían desde la perspectiva del patient journey. Ahora, por eso quiero sensibilizarlos con eso. Y es que independiente del rol que ustedes tengan, de la geografía que representen o de la institución y del nivel de complejidad, cualquier adopción de tecnología debe hacerse pensando en el paciente, en cómo es su viaje, en qué es lo que le duele. Por lo que considero que es determinante que ustedes puedan entender la importancia de entender la ruta del paciente antes de definir qué tecnología van a adquirir. Ahora, tenemos mucha tecnología que ha venido apareciendo. Cualquier dispositivo que pueda generar datos y pueda comunicarse, bienvenido sea. Cualquier institución que pueda estar conectada con Internet, bienvenido sea. Yo sé que nuestras regiones tienen muchas brechas y hay sitios que ni siquiera tienen luz, pero entonces empecemos a trabajar en colaboración porque han aparecido muchas cosas. La telemedicina es una alternativa para romper brechas de acceso. Adicional a eso, la interoperabilidad, para que sepamos qué es lo que vamos a compartir porque no necesitamos compartir todo. Adicional a eso, entender que la inteligencia artificial es otra herramienta que nos puede ayudar, pero pues tenemos que hacer una evaluación en conjunto de qué es lo que queremos adoptar para poder impactar la ruta de atención de nuestros pacientes. Ahora, ya para cerrar ya para cerrar, lo que quiero compartirles es que estuve en un simposio hace 2 semanas más o menos, en donde un experto de inteligencia artificial sensibilizaba a su público acerca de la importancia de las competencias digitales que los profesionales de la salud debemos adoptar en este momento, en este momento de adoptación de tecnología. Pero antes de eso, les quiero compartir estos datos. Resulta que a comienzo de año, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud presentaron los resultados de cómo veníamos en adopción de tecnología y dijeron que el 30% de los profesionales en Latinoamérica habían usado inteligencia artificial. Eso no nos hace expertos, era que solamente habían interactuado con la inteligencia artificial y el otro 70% no. Yo sé que la mayoría aquí estamos en el 30, espero que sea así, pero me preocupa mucho ese 70 porque he estado en conversaciones con colegas que todavía están en ese 70. Por eso la reflexión es a que empecemos a desarrollar estas competencias y les voy a compartir ahora sí lo que les menciono. Habían 17, yo solamente traje 8,
les puse las referencias de quienes lo dijeron, porque creo que es importante que nos sensibilicemos frente a la necesidad de hacer esta alfabetización, de empezar a entender los conceptos de historia clínica, de interoperabilidad, de los estándares de HL7, FHIR, DICOM, saber que podemos tomar decisiones basadas en datos, que las herramientas digitales pueden mejorar nuestra práctica clínica, que hay herramientas que nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo. Y no es para llenarnos de más cosas en nuestras agendas, es para balancearnos, es para promover calidad de vida, que es algo tan necesitado en nuestros profesionales de la salud. Adicional a eso, estamos en este rol de la era digital, en donde es tan importante que ese rol de profesional de la salud como educador penetre todo lo que tiene que ver con las redes sociales. No más influencers de salud que no sean de la salud. Creo que aquí es muy importante asumir ese liderazgo y yo sé que todos tienen muchas cosas buenas que compartir y los invito a que exploren la vía digital para hacerlo. También reflexionar en el tema de la seguridad de la información y empezar a desarrollar todas estas evaluaciones de tecnología para que sepamos qué le vamos a solucionar a nuestros pacientes cuando hablamos de tecnología. Ahora, ya para cerrar con esta última diapositiva, quiero invitarlos a que nos conectemos, quiero invitarlos a que utilicemos las redes sociales para colaborar, para compartir buenas prácticas. LinkedIn es una de las que está en furor este año para profesionales, por eso cierro con esto, compartiéndoles mis redes sociales. Soy convencida de la educación, por eso en Instagram tengo una comunidad en donde comparto todo lo que voy aprendiendo, lo voy compartiendo en Saluditis y tienen mi LinkedIn para que nos conectamos. Si no tienen LinkedIn, los invito a que abran una cuenta. Si ya la tienen y no la usan, mejórenla, optimícenla y mantengámonos en comunicación. Esto era lo que quería compartirles. Por ahí veo que ya hay unas manitos levantadas. Extraordinaria charla. Ahorita hacemos comentarios. Extraordinaria charla. Primeramente, Johnny, adelante, Johnny. Vea, Angie, ha sido un placer escucharlas de hoy. Gracias. Realmente, es como breath of fresh air. Respirar aire puro de entender la, la tecnología y lo demostraste. Oh my God, me encantó, me encantó. Y realmente lo que me encantó más es que no, no pusiste, no me me lo pusiste en la garganta, lo dices de una manera tan como debería ser. Honestamente, muchas veces los países y las personas no quieren cambiar y realmente no lo hiciste cambiar, lo hiciste ver la realidad de donde estamos ahora y donde deberíamos estar y como países en Latinoamérica, en el mundo, hasta allá, lo dices de una manera tan bonita pero me encantó, me encantó. Gracias por el feedback, Johnny. Para mí es un placer haber podido compartir estas dos cosas que me han pasado en estos años y cuenten conmigo para cualquier colaboración, siempre y cuando todo esté pensado en cómo impactar la vida de nuestros pacientes y en nuestra región donde hay unas brechas enormes. Claro, claro. Carla, Gracias. Angie, mis respetos totales, muchas Gracias. felicidades. Me ha encantado cómo nos llevaste en todo el proceso de una manera muy profesional, excelente en todos los aspectos. Y quisiera preguntarte algo, en toda tu experiencia, en toda tu investigación, ¿has visto el rol de las comunidades digitales enfocada en el paciente, por supuesto? Y si es sí, me gustaría saber un poquito más de qué has visto esto. Cuando me dices comunidades digitales, ¿haces referencia a? Entornos digitales enfocados en una patología. Ah, ok. Les cuento que estuve hace 2 semanas en el lanzamiento de el uso de tecnologías para el manejo de psicoterapia, en donde utilizan gafas de realidad aumentada, pero más allá de eso, es que toda la experiencia y el manejo de la psicoterapia se hace en una plataforma en donde no soy psicóloga ni psicoterapeuta, pero lo que hacen es, en mis palabras, se los digo así, es tratar de clonar
cómo está el comportamiento de esta persona condicionada por varios factores y lo mapean en esta plataforma. Y lo que hacen es que a través de estas gafas de realidad virtual sumergen al paciente en su propia experiencia para que puedan manejar esta patología. Esto en la psicoterapia. También tuve la oportunidad de ver con la Cardioinfantil, que es una institución aquí en Colombia que está evolucionando en este momento, lanzaron su primera unidad de inteligencia artificial, en donde a través de gemelos digitales hacen toda la programación quirúrgica. Entonces hay muchas invenciones que han habido en todos los sectores en donde la utilización de todos estos entornos digitales y a nivel de atención primaria principalmente sirven para la educación. Hacían, de lo que he leído también, otra cosa que llama la atención es que, por supuesto, no podemos buscar, y esto lo contaba una de las enfermeras del programa que les menciono, mencionaba que, por ejemplo, para las personas adultas, baby boomers, la educación de estos pacientes se hace mejor en el voz a voz. Y por supuesto, cuando esto se hacía en mujeres y se hacía en población joven, había una mejor Casualidad, atención. perdón, no ha visto un film. Perdón. No, perdón, Morena, se está activando tu micrófono. Sí, lo siento. Entonces, y había una mejor respuesta cuando esta educación médica se hacía para población joven. Mil gracias, Angie. Con gusto, doctora Carla. Bueno, me toca a mí, Angie, de veras esta charla podría ser usada para el inicio de una capacitación para la gente de medicina, para, como dices tú, especialistas en salud, para ver todos los recorridos que ha habido, tanto para el profesional de la salud como Con para mucho gusto. el paciente. Y muy interesante, muy bien desarrollada. Ha habido conflictos, entre comillas, entre toda esta jornada que hemos vivido, porque cuando maestros antes del 2000, también los espacios que han mencionado se han acortado mucho entre la 2.0, la 3.0, el desarrollo de estas fases y etapas se ha acortado mucho. Como maestros teníamos el problema de que les encargábamos las tareas a los alumnos y bueno, iban y copiaban y pegaban resúmenes y reportes para entregarlos como tareas o trabajos que por ahí se habían hecho. Y bueno, finalmente como quiera, a la hora del examen se daba uno cuenta si realmente los habían estudiado o no. Quiero ser lo más breve posible. Y la otra, en relación muy interesante, ya lo he comentado, perdón, varias veces, es al uso de inteligencia artificial en oftalmología en México. Yo de manera personal, nosotros compramos 10 cámaras para las áreas rurales y no teníamos inteligencia artificial. Es otra variable de que había problemas. Entonces se tomaban las fotografías en las áreas rurales, se mandaban a nuestro centro de control y se les mostraba a los oftalmólogos para que dijeran quiénes o no, como por ahí lo mencionabas, quiénes o no requerían, el diagnóstico era, ¿tiene retinopatía diabética, no tiene retinopatía diabética? O repetir la fotografía porque el estudio no salía muy interesante. Actualmente se está desarrollando inteligencia artificial en oftalmo para degeneración macular por la edad y glaucoma. Pero retinopatía diabética, el problema es que nos mandaban las fotografías y le decíamos, es un hospital público. Entonces le decíamos a los oftalmólogos que teníamos estas fotografías y nos decían, bueno, no las puedo interpretar hoy, las interpreto la próxima semana. El detalle es que a la hora de la interpretación, como quiera el paciente estaba en su área rural, pero mandábamos las interpretaciones al hospital rural y tenían que localizar a los pacientes en su casa, que realmente no había una ubicación muy precisa, la trabajadora social tenía que ir a buscarlos y se perdía mucho. Actualmente con inteligencia artificial, inteligencia artificial, en México hay lo que se llama clínicas del azúcar. Clínicas del azúcar ya tiene alrededor de 50 unidades en México y está entrando en Estados Unidos. En todas estas unidades, yo formo parte de un programa de inteligencia artificial en retinopatía diabética. El diagnóstico está en un minuto, está el reporte y el diagnóstico si tiene o no tiene retinopatía.
y ya hemos evaluado más de 200,000 pacientes con este software, con este programa de inteligencia artificial, y se le dice al paciente en ese momento si requiere o no manejo para retinopatía diabética para su LASA. Lo importante es que en ese momento lo tienen por ahí y se utilizan cámaras retinales además no midriáticas para no tener que molestar al paciente con la dilatación pupilar. Y el comentario ahí era, perdón, para, había si acaso algunas falsas positivas aisladas, que como dices tú, tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Las falsas positivas eran interesantes porque pacientes que no tenían retinopatía decían que sí tenían retinopatía, pero hacía que se valorara por un oftalmólogo y periódicamente con el software le pedimos a oftalmólogos que al azar esté checando los reportes de manera aleatoria, aislada y seguir corroborando si el software está de excelente calidad o no. Muchísimas gracias, Angie. Excelente Así es, intervención. y así, y solamente dos cosas de lo que mencionas. Primero, lo de la docencia. Claro, la educación ha cambiado significativamente. Escuchaba un podcast hace como unas 3 semanas de la Universidad de Antioquia de docentes, donde reflexionaban acerca de la alfabetización digital. Antes, con la alfabetización, leer y escribir eran suficientes para que como individuos pudiéramos ser parte de la sociedad e interactuar. Pero ahora con la alfabetización digital, ellos reflexionaban de la importancia de aprender a usar cualquier dispositivo que permita mantenernos como individuos activos y conectados con la sociedad. Eso por ese lado. Y segundo, con relación a lo de del estudio del caso de México, el caso está publicado en Internet y es abierto. Así que los invito a que puedan descargarlo para leer la minucia y darse cuenta que la inversión no fue mayor y que pudieron impactar a toda su población. Adelante, Usman. Estás muteado, estás muteado. Ok, Doctor buenos días Osman, para ¿cómo está? todos. Mis felicitaciones, Angie. En verdad me ha encantado tu conferencia. Gracias. Veo que has seguido la línea de tiempo y se me ha parecido en algunas cosas, aparte de las clases que nosotros también damos en el curso de inteligencia artificial, que por cierto, ya vamos a la tercera versión, Dios mediante, el 15 de abril, que ya yo Sí. en las redes lo he colocado. Tengo dos cositas que me impactaron mucho dentro de tu conferencia. Lo primero es cuando hablaste de centralizar al paciente en el proceso. Y en una de las conferencias que yo he dado, bueno, en varias de hecho, hablo mucho de la medicina 4P. Tú no la nombraste, pero no la nombraste directamente, pero indirectamente todo lo que dijiste fue medicina 4P. Participación del paciente, medicina personalizada, que también es de precisión, que sea predictiva y que sea preventiva. Y tú nombraste todos los componentes, incluiste uno que yo califico dentro de la parte de precisión, es personalización, porque es una medicina única y exclusivamente de ese paciente para ese paciente. ¿Qué más preciso quieres dar? Así es. Entonces, excelente. Te sigo en redes y en verdad que me gusta lo que Muchas que gracias. estás poniendo. Yo los invito a todos en verdad que sigan a Angie por las redes. Tiene Muchas muy buenos gracias. artículos. Y lo otro es hacer la invitación, porque lo que queremos hacer es esa alfabetización en tecnologías. Como les dije ahora, ya tenemos el tercer curso y hay dos cositas que dijiste que me parecieron también importantes, que son lo de que la gente tiene que entender más el proceso de las tecnologías en medicina. Todavía hay mucho miedo. Yo he hecho encuestas donde yo lo que veo es miedo a la tecnología. Incluso, ojo, incluso gente más joven. Te voy a dar un dato de mis cursos. En mis cursos solamente hemos visto 3 personas menores de 30 años, 3 personas menores de 30 años en los cursos de inteligencia artificial aplicada en salud. 3. La mayoría han sido personas de más de 40 años que han querido retomar esa parte de estudio y ver las bondades que tiene el uso de inteligencia artificial y de tecnologías en general. Y a mí me aterra, esa cifra a mí me aterra, para que sepa. Porque veo que la gente joven, ok, quiere usar las redes sociales, quiere usar la tecnología, pero el problema no es usarlas, el problema es usarlas correctamente en nuestra área, Así es. en el área salud. Usarla, y tú dijiste dos cosas que son importantes. Utilizar las redes sociales en salud, sí, pero no solamente usar las redes sociales en salud, usarlas correctamente para dar información que sea asertiva para los pacientes. Así es.
Y eso es otro problema que tampoco lo veo. Tampoco veo solución. Así que vamos a seguir y yo participo contigo, espero que tú participes conmigo Claro en que sí, esto de por supuesto. actualizar a nuestro público objetivo, que es el área salud, y que podamos juntos pues seguir este camino y no sé, ya veo que podemos hacer una interconexión para cursos bien interesantes. Después hablamos de esto personalmente. Claro que sí, cuenta Pero conmigo. Y mi reflexión con lo que mencionas a qué tecnología seleccionar. Ustedes no se imaginan la cantidad de sitios que me tocó visitar y donde sus recursos quedaban en una bodega, equipos en un rincón, porque compraron algo que no solucionaba el problema y decían que el producto era muy malo o que la tecnología no servía porque no hicieron la tarea de entender el proceso de atención, qué le duele al paciente al interior de su organización, cómo se conecta y navega con los otros niveles de atención para poder saber qué tecnología es la más adecuada. Por ahí mencionaba otro de las charlas en las que estuve, no necesitamos un Da Vinci para operar no, apéndices. Necesitamos estas son entender tecnologías qué es lo que adecuadas. necesitan nuestros pacientes. Entonces creo que eso es la invitación, es a que lo pensemos desde la ruta de atención. Sí, bueno, muchas gracias, Angie. Y esa era A la ti estamos en reflexión. contacto, por supuesto. Oh, por supuesto. Vamos a Gracias, ver lo de Osman. los cursos. Muy Una amable. última, Gracias. una última cosa. El tercer curso comienza el 15 de abril para los interesados y Ok. hay buenas modalidades. Eso es lo que quería decirles. Muchas Gracias, gracias. Osman. Muy amable. Gracias. Carmen. Bueno, pues nada, muchas gracias Angie por tu presentación. Coincido con el resto que ha sido muy interesante y que además es eso, ha seguido como un hilo conductor alrededor del paciente que ha hecho ver muy claro cuál es el proceso. Morena, es que Morena, cada a todo rato el se te rato. activa tu Ok. micrófono, perdóname, pero se activa y se interrumpe mucho. Saludos, te encargo. Gracias. Bueno, pues nada, por otro lado también invitar a Angie a que pues participe en cosas en la red, tanto como formaciones, no solo las personales de Osman, sino a nivel de RISAT, que puedas participar en hacer estas presentaciones o estas Claro que formaciones sí. que ayuden a los profesionales a entender un poco mejor cómo puede ser el proceso desde la digitalización. Y bueno, yo también quería decirte algo como, digamos, no en contra, pero sí la resistencia o los problemas que puede haber en introducir estas tecnologías. Por ejemplo, aquí en España, yo que trabajo en un hospital público, pues no podemos poner inteligencia artificial. O sea, nos cuesta muchísimo. Es más, yo trabajo en la parte de investigación, que igual sería más fácil. Sin embargo, hay muchas reticencias por temas de confidencialidad, por temas de sesgos de la propia inteligencia artificial. Hay un montón de cosas todavía que están También por... quiero asegurarme el derecho de estas dos. Morena, Lleva toda la tarde así. Yo todo el rato silenciándola. Eh, Entonces, bueno, pues eso, que realmente, no sé, has dicho que Colombia ha presentado algo sobre inteligencia artificial directamente. Aquí en Europa también se intenta regular y hay una legislación también, pero quizás esa legislación lo que hace es, no digo empeorar las cosas, sino dificultarlas un Sí. poco para ponerlas más en la práctica clínica. ¿Qué opinas sobre eso? Ya no me extiendo más. Muchas gracias. Primero, complacida de poder sumarme al equipo y colaborar. Cuenten conmigo, por supuesto, para cualquier iniciativa. Con relación a lo que mencionas frente al tema regulatorio, sí, en el caso de Colombia salió el documento COMPES de Política Pública de Inteligencia Artificial, pero es un documento. Y todos cuestionamos qué tanto va a quedar normatizado ese documento. No sabemos cuánto va a pasar. 2 años, cuanto mínimo, hablan los expertos. Y saber qué tanta adherencia va a haber es otro de los retos, porque lo que tú mencionas es claro. El doctor nos mencionaba que tengo una comunidad, todavía hay gente que me escribe que el tema de la tecnología, abro comillas, es una basura, cierro comillas. Entonces, en esa educación de nuestras comunidades y de nuestras regiones, creo que va a ir muy de la mano en la adopción de estas tecnologías, pero en temas de salud, el marco regulatorio creo que le pega un frenazo. Yo les mencionaba que en los 50, ya con el test de Turing, la inteligencia artificial era un concepto que ya se había desarrollado, pero por esas mismas razones empezó a tener esos frenazos. Sin embargo, también veo otro escenario que es el agente
de OpenAI y lo que viene haciendo el mismo Elon Musk con Tesla y esa cantidad de desarrollos que tienen, que han despedido una cantidad de gente en el gobierno de Estados Unidos porque van a utilizar inteligencia artificial para todo. Pero la pregunta es, ¿está regulada? ¿La aprobaron? ¿Los sesgos? Entonces creo que esto es un tema de discusión a nivel global, pero yo traigo aquí el ejemplo de los neurointervencionistas. Ellos dijeron, no tenemos regulación, hagamos algo, hagamos consensos locales y yo creo que eso puede funcionar temporalmente, que a nivel local las asociaciones tomen ese liderazgo y por lo menos se autorregulen, que los grupos de las instituciones digan, venga, vamos a empezar nosotros mismos a por lo menos a tomar iniciativas de privacidad de datos y creo que con estas iniciativas a nivel local creo que se puede hacer algo porque creo que los pacientes cada vez al estar más conectados, cada vez van a seguir buscando más información de su condición de salud. Lo hacían con Doctor Google, ahora lo hacen con cualquier LM que usen. Entonces creo que es un debate vigente y es válido. No sé qué tanto frenazo vaya a haber. Ya se está viendo que muchas empresas están poniéndole freno a la adopción de inteligencia artificial porque se han dado cuenta que primero tienen problemas que están sistematizándolos. Y adicional a eso, tienen situaciones que aún no se han dislucidado y le están poniendo el freno con con la adopción de inteligencia artificial hasta que la entiendan un poco mejor o aparezca regulación. Muy bien. Gracias, Angie. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Edgar, Angie, muchas adelante, gracias. Edgar. Ok. Hola, nuevamente Angie, felicitaciones y sé que Gracias. eres el flautista del cual dije, flautista de Amelín para poder atraer. Muchas Mira, gracias. sí, yo estoy de acuerdo perfectamente en lo que acaba de decir Osman y en sincronía armónica con eso quiero pedirte, me permitas valerme de tu presentación magnífica de hoy para hacérsela llegar a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, un conjunto de personas que se nos ha sido muy difícil poderlos atraer y creo que esto es el anzuelo perfecto para que ellos puedan responder. ¿Me lo permites? Con gusto, invítalos para que se sumen a la red y puedan permearse de estas buenas prácticas de poder trabajar en colaboración. Y yo creo que junto con el equipo de RISAT estaríamos felices de poder ayudarte con esa gestión y de poder compartir nuevamente estas buenas prácticas que sin duda es lo que necesitamos en nuestras regiones. Sí, muy amable. Muchísimas Gracias, gracias. Edgar. Claro que sí. Adelante, Roxana. Buenos días a todos. Buenos Bueno, días. Buenos días. felicitar a Angie, excelente ponencia. Gracias, doctora Rosa. Algunos que no hemos nacido con la tecnología, sino que hemos tenido que irnos adaptando a ella, soy una de esas personas, Qué bueno. decir de que realmente para mí es un aprendizaje día a día. Y con estos sábados de conocimiento que ustedes han aperturado, realmente hasta lamento cuando no puedo conectarme a este espacio. Ha sido un excelente espacio para aprender día a día. Comentarles que en mi país, en El Salvador, estamos en el proceso de transformación digital en lo que es la historia clínica. Yo soy responsable del proceso de referencia retorno interconsulta dentro de ese espacio, ¿verdad? De la digitalización. Entonces, la duda que me da es, bueno, quizás antes decirte que me encanta esa premisa, el centro del modelo de atención es el paciente. Y eso es lo que siempre mantengo y siempre lo digo con todos mis colegas y en todos los espacios en que estamos. Realmente nos debemos, para ellos trabajamos, ¿verdad? Y tenemos que procurar lo mejor. Decirte que la duda es, quiero expresar una duda con respecto a la privacidad de datos. En el proceso que estamos trabajando, que soy parte de ese equipo, que lidera el equipo de RRI, le llamamos Referencia Retorno Interconsulta. Actualmente, cuando se da una referencia a un paciente, bueno, todavía tenemos una parte burda, por decirlo así, donde le damos la constancia al paciente, la fecha de su cita, que la va a tener en un papelito, aunque sea en otro establecimiento de salud que yo lo pueda ver. O sea, yo estoy en un establecimiento de salud A, el establecimiento de salud B, donde yo lo referí, me da la cita y yo se la transmito al paciente. Pero la duda es, algunos ya tomaron la iniciativa de hacerlo a través de WhatsApp. Se le manda la notificación al paciente. Pero mi duda es en cuanto a esto.
la seguridad del OTAT hacerlo por este medio, porque allí se le da a conocer al paciente qué fecha tiene su cita, en qué hospital la tiene y con qué médico la va a tener y a la hora que lo va a tener. Entonces, mi duda es en esto, o sea, porque todavía no nos hemos como animado a trascender a que se haga así a nivel país. Entonces, estamos en ese dilema, pero mi duda ahorita, y Sí. me cayó como anillo al dedo esta ponencia en cuanto a eso. Y es perfectamente válida, doctora Rosana, su duda, porque yo les pregunto a todos, todos están en un grupo de WhatsApp en el trabajo, por lo menos en uno, Exacto. y por ahí intercambian información. Que sea privado no sabemos, pero por lo menos todos estamos en un grupo de WhatsApp en el trabajo. Frente a los pacientes, son varios puntos de vista que hay que tener en cuenta. Primero, ¿es WhatsApp una plataforma construida para el intercambio de datos de salud? Es lo primero que les dejo No, en el tintero. Y por eso no estoy diciendo que vayan a desaparecer todos los grupos de salud, porque no podemos tomar decisiones sin identificar dónde están los puntos críticos y saber qué vamos a hacer antes de abolir esto. Sin embargo, este es un mecanismo de comunicación que se puede dar si el paciente autoriza a que utilicemos esta vía para transferir y comunicar datos. Entonces aquí es expresa la autorización del paciente para que esto se envíe a través de esta vía. Esto es lo primero que yo haría, es pedirle permiso a este paciente y por eso el consentimiento informado es algo que yo los invito a que lo revisen con sus equipos jurídicos y con sus equipos técnicos para que determinen qué debe tener este consentimiento informado en cuanto a privacidad, en cuanto a protección de datos. Miren sus regulaciones locales, qué dicen en sus leyes locales frente a la protección de datos, el habeas data y por supuesto, la autorización del paciente para utilizar este mecanismo. Entonces ahí los pongo a que reflexionen, porque ya hay plataformas, ya hay soluciones en el mercado en donde en escenarios controlados permiten esa comunicación directa con el paciente, de enviarle porque se necesita, el paciente ya está educado y va a recibir su confirmación por un correo electrónico o por un mensaje de WhatsApp. Pero es ver eso, qué soluciones podemos encontrar que le den esa calidad al paciente, pero nuevamente. Evaluar si WhatsApp es lo adecuado. Segundo, el consentimiento informado. Y tercero, qué dice el marco regulatorio local en cuanto a la protección de datos. ¿Respondí la pregunta? excelente. Sí, excelente, muchas gracias. Quizás comentar que algo con lo cual nosotros luchamos bastante es esa, la parte cultural del paciente. Sí. O sea, Y la no educación todos en los los, profesionales de la salud, ¿sí? O sea, bueno, decirles a sus también, médicos, no compartan datos, discutan los casos, porque yo no estoy diciendo que no los discutan, discútanlos. Porque sé que el mecanismo ahora es WhatsApp. Para mi opinión, no es el adecuado. Pero no compartan datos personales del paciente. Si son imágenes y videos, por favor, que no sean explícitas. Hay emoticones para tapar la cara de los pacientes y protegerlos y darles esta privacidad. Y definitivamente no stalkear pacientes en redes sociales, prohibido. Entonces creo que esa es como la reflexión de todo esto. gracias, muy amable, Con gusto. agradezco mucho, feliz día. Feliz día, doctora. Angie, pues muy agradecidos, ya aparentemente no hay problema, muy agradecidos, de veras, extraordinaria charla llevada con el tiempo. Felicitación a Colombia por la regulación de inteligencia artificial que están iniciando, que están haciendo por ahí. En México particularmente no hay sobre inteligencia artificial una regulación adecuada. Se regula sobre devices, sobre equipos médicos y todo lo demás, pero sobre inteligencia artificial como tal no lo hay. Así es. Quiero mencionarte, acá en Estados Unidos, la privacidad de los datos se vulnera mucho, sobre todo por las agencias de seguridad americanas. Hay situaciones reales, en situaciones de crisis de seguridad a nivel nacional, empiezan a entrar en tu información personal. Si tienes alguna charla y es real, no es nada más peliculesco. Si en el año 2001 decías Bin Laden o decías musulmanes, si lo repetías varias veces en tu teléfono, la Agencia Nacional de Inteligencia en Estados Unidos captaba quién estaba repitiendo demasiado esa palabra y luego era seguido de una manera más personalizada para buscar situaciones. Me refiero, estamos hablando de otro contexto, pero era nada más para mencionar Tema de la seguridad. seguridad
la seguridad de los datos. Aquí también, nada más por último, tanto el médico como los pacientes en ocasiones, el abuso del paciente en relación a las redes o al WhatsApp, donde de repente uno como médico recibe información de que traigo esto, traigo el otro, le van estos exámenes, que quiere que haga, ¿cómo la ve? ¿Me tomo esto? ¿No me tomo esto? Y aparte que le da la receta, dice, no, ya no voy a verlo, con eso tengo, muy amable. Sí, Y generalmente también es un va y viene, perdón, de ambos sitios. También la educación al paciente va por ese lado. sí, así es. Pues muchísimas gracias, Angie, de veras, nuevamente, agradecerte la extraordinaria charla. Te digo, esto servirá también para procesos educativos, para Edgar también, para todos. Carmen, si quieres despedir la sesión. Nada, pues eso, agradecer mucho a Angie, que bienvenida a la red más activamente si quieres, o sea, puedes pensar Estoy ideas. feliz y encantada de sumarme. Cuente conmigo para cualquier iniciativa. Tú, si piensas alguna idea que piensas que la red puede ayudarte de plataforma, ahí la tenemos. Claro que sí. Fundamentalmente nuestro mensaje es ese, el intentar hacer llegar la salud digital a todo el mundo y que la gente lo conozca y que vea las posibilidades como tú las has plasmado perfectamente en tu conferencia. Así que, bueno, pues nada, mucho ánimo y feliz fin de semana para todos y ya está. Muchas Despedido. gracias. Encantada de saludarlos Gracias, y hasta la gracias a próxima. todos. Buen fin de Adiós. Gracias, semana. feliz fin de semana. Hasta Adiós. luego. Bye Chao, bye. chao. Gracias. Chao. Chao. Saludos. Hasta Saludos, luego. gracias. Estén Buen fin muy de bien. semana. Gracias, Angie. Adiós, que Gracias, estén bien. fin de Buen semana. Realidad día. aumentada a lo mejor. Gracias. Gracias.